Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de seminarios que organiza el CEI, el Centro de Estudios Internacionales, el Centro Adscrito de la Universidad de Barcelona, junto con el Palau Macaya, que como bien sabrán ya por el título, ¿no?, de Siria, Myanmar, la jurisdicción universal en frente de los crímenes internacionales, frente a los crímenes internacionales, estaba traduciendo sobre la marcha. Por mi parte, solo darles la bienvenida. Yo soy Jordi Quero, soy el director docente del Centro de Estudios Internacionales. Para quien no lo conozca, somos centro adscrito a la Universidad de Barcelona, que nos dedicamos al estudio de las relaciones internacionales y fundamentalmente ofrecemos 3 programas: un máster en diplomacia y organizaciones internacionales, un máster en desarrollo sostenible y los cursos de preparación a las oposiciones a la carrera diplomática del Servicio de Acción Exterior Español. Yo, sin más, después de esta cuña publicitaria que siempre improviso, le daré la palabra a Carlos, que será quien hará de moderador en el acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Bueno, es mi primera vez, espero que no la última. Agradecer a la directora la invitación y voy a pasar en este caso a nombrar a los ponentes una pequeña de su CV. Y bueno, en primer lugar, ya saben que se llama de Siria a Myanmar, la jurisdicción universal frente a los crímenes internacionales. Una cuestión que a mí particularmente creo que siempre hay que debatir, reflexionar y defender. O al menos lo que me han enseñado, que en el punto de vista intelectual también tenemos que ser unos activistas, y más en los crímenes internacionales, en la que supongo que saldrá España fue en su día vanguardia y a día de hoy no queda absolutamente casi nada. En primer lugar, tenemos al profesor Hernán Ormazábal Malabré, catedrático de Derecho Penal, cerca de aquí en la Universidad de Girona. Entre 2016 y 2019 fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, en este caso de España, y además ha sido profesor visitante de diversas universidades latinoamericanas, destacando el posgrado de Derecho Internacional Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Autor de numerosas publicaciones, y me gustaría destacar la obra Crímenes Internacionales, Jurisdicción y Principio de Legalidad Penal, que recomiendo encarecidamente. Y también ha formado parte de la Comisión Interministerial para la reforma del artículo 23 cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como saben, regula el principio de jurisdicción universal. A mi derecha tenemos a la profesora Carmen Montero Ferrer, doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, investigadora postdoctoral en la misma universidad a través del programa de apoyo de la etapa de formación postdoctoral de la Xunta de Galicia, y actualmente docente de Derecho Internacional Penal en la citada universidad. Ha realizado estancias de investigación en la Cátedra de Derecho Internacional Penal y Derechos Fundamentales de la Universidad Laval en Quebec, o Université Laval en Quebec, y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. Y al habla Carlos Gil, de la Universidad de Murcia, y estamos ya divididos en toda la península. Y bueno, la temática, como les he comentado, y profundizando un poco, tratarán cuestiones sobre todo de Argentina, Siria, Myanmar o Sudán. Ya saben que el sistema internacional penal, surgido mayoritariamente a través de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg y de Tokio, empezó a configurarse a través de tribunales internacionales penales. Además, me gusta llamarlo internacionales penales, no que penal internacional, y es una cuestión que se podía debatir bastante, y el principio de jurisdicción universal. Este principio está en los últimos años destacando en el ámbito europeo por el papel principalmente de Alemania y de Francia, destacando muy concretamente una reciente sentencia en relación con los crímenes cometidos en Siria, en relación con el sirio Akban Raslan, a cadena perpetua, en este caso por un tribunal alemán el 13 de enero de los presentes. Por su parte, Argentina está tramitando una cuestión de los crímenes llevados a cabo contra, saben bien, los Rohingya, y ha sido aceptada a trámite, en este caso, por el Tribunal argentino. Asimismo, este instrumento de principio de jurisdicción universal se va a tratar desde el punto de vista, o a ver cómo se podría configurar en relación con el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, que, como saben, la Corte Penal Internacional ha interpuesto 2 órdenes de detención, y en este caso ninguna de ellas ha tenido operatividad por parte de los estados africanos y la Unión Africana. Aunque en el pasado el uso de la jurisdicción universal creó controversia en la comunidad internacional, creo que a día de hoy está más que legitimado en pro del bien jurídico universal o de los bienes jurídicos universales que protege, y en la tan llamada o cacareada universal que la Escuela de Salamanca, principalmente Francisco de Victoria, incluso Erasmo de Rotterdam, se puede decir, defendieron ya en su día para legitimar o no pues, cuestiones diferentes que llevó a Carlos V.
Sin más, le paso la palabra al profesor Hernán y cuando quiera. Muchas gracias por la amable presentación. Efectivamente, como en la presentación se dijo, es mejor hablar, o por lo menos yo opino, ¿no?, de derecho internacional penal y no derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque se ha generado toda una estructura jurídica supraestatal, de tal manera que podemos hablar de un derecho internacional, ¿no?, supraestatal, donde hay diferentes expresiones del derecho, entre ellas el derecho penal. De tal manera que el derecho internacional es un derecho internacional penal, aquel que aspira, conforme al principio de justicia universal, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, aspira a que en cualquier parte del mundo en que se encuentre una persona, y cualquiera que sea la nacionalidad de esa persona, si ha cometido alguno de esos hechos que han sido definidos como crímenes internacionales, no pueda quedar en la impunidad. Es decir, se trata de hacer efectivo aquello que propone ya o establece ya el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por eso, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entra en vigor en el año 2002, y justicia universal son, a mi juicio, inescindibles. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ya señala y define como crímenes internacionales más graves a 4 categorías de delitos, que son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Los 2 primeros son violaciones de derechos humanos, el tercero, los crímenes de guerra, son violaciones a los convenios de Ginebra, y el crimen de agresión son violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, nada menos. Entonces esos son los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, dice el Estatuto de Roma en su preámbulo. Y estos, dice al mismo tiempo el Estatuto de Roma, no pueden quedar en la impunidad. Entonces, a partir de ahí, claro, surge el equívoco. Si se ha creado la Corte Penal Internacional, un tribunal internacional que tiene sede en La Haya, ¿por qué es necesaria una justicia universal? Es decir, que los tribunales de cualquier parte del mundo puedan perseguir estos crímenes. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque el propio Estatuto de Roma dice que la justicia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones nacionales. De tal manera que son los tribunales nacionales, españoles, franceses, alemanes, ¿no?, etcétera, son los que están en la primera línea de la persecución de estos crímenes internacionales. Es decir, en la primera línea de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, en la primera línea de la defensa de la paz, en la primera línea, ¿no?, en general para tener un mundo mejor. Entonces, confía en consecuencia en los tribunales nacionales, la persecución de estos crímenes. Y solo entra a actuar complementando la justicia, las jurisdicciones nacionales, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, cuando no es posible, bien sea porque no tienen la voluntad política o no hayan las condiciones políticas internas para perseguir esos delitos. Que es fácil entender, ¿no? Es fácil entender cuando hay una dictadura, ¿no es cierto? Un tribunal interno es imposible que pueda perseguir esas responsabilidades. De tal manera, lo que yo decía al comienzo, justicia en estas condiciones, donde la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria, complementa a las nacionales, corresponde a los tribunales nacionales perseguir estas
las responsabilidades por estos crímenes, como digo, a las jurisdicciones nacionales, a las internas. Para poder hacerlo, naturalmente tienen que tener la potestad de poder hacerlo. Por lo tanto, tienen que estar facultados para poder hacerlo. Y ahí juega, ¿no?, por supuesto, el principio de justicia universal, que, como digo, es el principio que facultaría a los tribunales para perseguir las responsabilidades penales de los autores de estos crímenes, cualquiera que sea su nacionalidad, ¿no?, y cualquiera que haya sido el lugar donde se hayan cometido. Ahora bien, hay países que a mi juicio, ¿no?, la justicia universal es un mandato del Estatuto de Roma, de un convenio internacional. Y ese propio convenio internacional establece allí un principio, junto con el principio de justicia universal, que es el principio de la prohibición de la impunidad, la interdicción de la impunidad. Dice, esos crímenes no pueden quedar sin castigo. De ahí la importancia que tienen los tribunales internos en la persecución de estos crímenes. Hay países que han regulado la justicia universal en sus legislaciones internas. Por lo tanto, consecuentemente con lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Alemania lo tiene también la República Argentina, también lo tiene. Tanto es así que incluso, ¿no?, aquí personas que han sido perjudicadas, que han sido víctimas de la dictadura, que felizmente se supera en el año 1978 con la Constitución, ¿no?, han planteado querellas en Argentina por crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Justamente facultados por el principio de justicia universal, consagrado, como digo, en la legislación interna argentina. ¿En qué estado está la justicia universal aquí en España? Debemos decir que en el año 1985, cuando se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial, teníamos una justicia universal. Los tribunales españoles estaban facultados para perseguir estos crímenes. Los crímenes, decía, ¿no?, crímenes principalmente genocidio, posteriormente se agrega los crímenes de lesa humanidad, y al final había en el artículo 23.4 la Ley Orgánica del Poder Judicial una cláusula, un cajón de sastre, de decir cualquier otro que estuviera obligado por convenios internacionales de España a perseguirlo, ¿no? Entonces, era más o menos satisfactoria, un principio de justicia universal consagrado en la legislación española, ¿no?, en la legislación española, como digo, en el año 1985. Eso permitió que en un determinado momento, aquí en España, y todos lo recordaremos, los que estamos aquí, ¿no?, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional aceptara tramitar una querella por diversos crímenes internacionales contra el dictador chileno Augusto Pinochet, que se encontraba en ese momento en Londres, en una visita privada. Y entonces el juez, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ¿no?, despachó una orden de detención internacional que se hizo efectiva en Londres, y sabemos que Pinochet estuvo detenido durante un año en Londres mientras se tramitaba la extradición. ¿Cuáles fueron los delitos en los cuales se basó esa solicitud de extradición? Se basó en los delitos de genocidio, ¿no?, delito de terrorismo, pero un terrorismo, ¿no?, un terrorismo contra las instituciones del Estado, y ejecuciones extrajudiciales, torturas. Al final,
sabemos cómo acabó, ¿no? Se concedió la extradición de Pinochet por 34 delitos de tortura, entre los cuales habían víctimas españolas, ¿no? Que al final no se ejecutó por razones de salud. Y Pinochet fue devuelto a Chile, donde en Chile el juez Juan Guzmán, ¿no? Abrió una causa contra Pinochet, ¿no? Justamente por estos crímenes. Digamos, esta fue la primera vez que en España, ¿no? En España se hizo uso o se utilizó, se respaldó con el artículo 23, con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estaba allí y que tenía hasta ese momento una presencia solamente testimonial allí, se hizo, ¿no?, efectivo la persecución de un criminal internacional. Y entonces fue efectivamente un remesón para todos nosotros, ¿no?, para todos, poder apreciar, ¿no?, que ese artículo 23.4 estaba allí para algo, ¿no?, que efectivo. Eso permitió después el proceso contra Cilingo, un militar argentino que cometió atrocidades tan grandes como arrojar a personas que todavía estaban vivas al mar, ¿no? Y posteriormente que se abrieran otros juicios aquí en España. Lamentablemente, el artículo 23.4 en su redacción original en España permaneció todavía muy poco tiempo, Tuvo una primera reforma en el año 2009, donde se exigió que hubieran víctimas españolas, con lo cual ya deja de ser justicia universal, sino que empieza a ser una regla de aplicación extraterritorial de la ley penal, simplemente, ¿no? Y en el año 2014 se le dio, yo diría, el golpe de gracia final al principio de justicia universal, ¿no? Con una regulación donde se establecen tantos requisitos, exigencias de carácter procesal que hace imposible la persecución de estos delitos. Consecuencia que trajo esa reforma del año 2014, y es que hay que llamar la atención sobre un hecho, ¿no? Esa reforma del año 2014 se tramitó en 29 días. En 29 días. Nadie puede decir, ¿no?, que la tramitación de las leyes no es ágil, o no puede ser ágil. En 29 días. Eso trajo como consecuencia que se archivaran varios casos. Voy a señalar tres. Dos que se dirigían contra dirigentes del Partido Comunista Chino. El caso del Tíbet, y otra la persecución de una minoría espiritual dentro de China. Habían casos allí de crímenes de lesa humanidad, ¿no?, y de genocidio. Y otro también contra Marruecos, ¿no?, contra Marruecos por la persecución de los saharauis. Es fácil entender por qué se hizo esa reforma en un tiempo tan récord de 29 minutos. Yo no sé, yo lo dejaría aquí por mi parte de la intervención, ¿no? No sé si qué le parece, moderador. Por mí, perfecto, profesor. Pues a continuación, bueno, si me permites un pequeño apunte, a mí me comentaron que esa reforma se hizo tan rápido porque creo que lo pueden buscar en los periódicos, vinieron los portavoces del Partido Comunista Chino, algunos de ellos y otros, incluso de cara a las cámaras. O sea, es que ni se ocultaban, y para negociarla. Es cuando la diplomacia o la famosa realpolitik se impone a los derechos humanos, y es cuando cambia una preposición. Debe hacer política de derechos humanos, se empieza a hacer política con los derechos humanos, que es muy diferente. Y bueno, sin más, le doy la palabra a la profesora Montero. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que han decidido contar conmigo para que tuviera bien organizar este seminario. Muchísimas gracias también a este edificio, parece ser emblemático de la ciudad de Barcelona, en el que nunca había estado y que, bueno, cuando subía por las escaleras estaba maravillada. Y gracias también al personal del centro, que ha permitido llevar a cabo toda esta logística, y por supuesto a mis compañeros ponente y moderador. Bueno, ya ha apuntado Hernán muchas de las cuestiones que yo tenía pensado tratar aquí hoy, así que algunas
las pasaré un poco por alto. En el momento en que decidí poner título a este seminario, fue un momento en el que yo había empezado a dar clases en la Universidad de Santiago de Compostela en la asignatura Derecho Internacional Penal y los alumnos me hacían la siguiente pregunta. Si la Corte Penal Internacional no es capaz de investigar y enjuiciar a los criminales de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, y tampoco se hace en los estados en los que se han cometido esos crímenes, ¿qué pasa? ¿La impunidad? Ellos lo decían asombrados, ¿verdad? Algunos de los que estamos aquí ya sabemos que la impunidad es la regla, desgraciadamente, y no la excepción. Entonces, bueno, debido a eso se me ocurrió que quizá sería interesante hacer una especie de juego con los órganos penales internacionales, principalmente la Corte Penal Internacional, por ser el órgano nuclear, y las jurisdicciones nacionales que, sobre la base del principio de jurisdicción universal, van a perseguir los crímenes cometidos en un Estado que no es el suyo. Bueno, como veis en las diapositivas que he preparado, el primer caso es, bueno, he puesto debajo la fuente para que no me puedan acusar de plagio, es una exposición que aparece en El País, se llama Siria desnuda. Si no recuerdo mal, es una foto de Alepo y la fotógrafa, que es una fotógrafa española, bueno, realizó esa exposición que salió en El País el 17 de mayo de 2019. Lo digo por si alguien quiere ver las fotografías completas, que son bastante interesantes. Y el otro ejemplo que pongo son los conocidos como Rohingya, que es una minoría, como veremos en la segunda parte de la exposición, es una minoría musulmana que vive en Myanmar, la conocida antiguamente como Birmania, y que ha sido perseguida por el Estado de Myanmar, por las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército durante muchos años, y especialmente en el 2016 y 2017, en el que, a raíz de la persecución ejercida por esas fuerzas y cuerpos de seguridad, se produce un éxodo masivo de casi 1 millón de rohingya de Myanmar a Bangladesh. Estos dos ejemplos creo que ilustran un poco ese juego en el que yo pretendía centrar mi exposición hoy aquí, entre la Corte Penal y las jurisdicciones nacionales. A ver, que creo que lo estoy haciendo mal. Sí. Bueno, como ha comentado también Hernán, en los últimos años la jurisdicción universal, lejos de lo que está sucediendo en España, lejos de la perspectiva que tenemos en España, en la que estamos considerando que la jurisdicción universal ha quedado relegada a prácticamente la nada, especialmente desde la última reforma de la Ley Orgánica 1 de 2014. Al contrario de lo que sucede en España, en los últimos 5 años, yo he recogido datos en esa tabla, de los últimos 5 años, en el resto del mundo, principalmente en países europeos, pero no solo en Europa, se está persiguiendo cada vez más crímenes cometidos en estados diferentes al crimen en el que se están persiguiendo. Y ahí vemos una correlación. En el 2016 eran 13 países y en 2020, que es el último del que tenemos datos, que son unos datos extraídos de una organización que se llama Trial International, que es la que cada año publica un informe sobre el estado de la situación de la jurisdicción universal en el mundo. En los últimos años veis que se ve de forma clara cómo ha aumentado exponencialmente la persecución de este tipo de crímenes por jurisdicción universal. Me planteaba y les planteaba a mis alumnos, y al hilo de lo cual decidí hacer este seminario, centrarlo en este tema. ¿A qué se debe este cambio de tendencia, como apuntaba también Hernán, en el sistema de justicia penal internacional? Esa es la organización de la que él hablaba, es la Corte Penal Internacional, y como él muy bien ha dicho y también así ha introducido Carlos, la Corte Penal Internacional inició su andadura en el año 2002, cuando entró en vigor el Tratado Internacional que la crea, que es conocido como el Estatuto de Roma. Es el único tribunal de carácter permanente y universal. En principio podría perseguir los crímenes cometidos, en principio, en todo el mundo. Eso es lo que significa que tenga carácter universal y que su carácter sea permanente. Quiere decir que no está configurada como otros tribunales que se llaman ad hoc, que son para un caso específico. En este caso, la Corte Penal no está pensada para investigar
unos crímenes cometidos en un periodo de tiempo determinado o en un territorio determinado, sino que tiene carácter universal y permanente con el fin de perseguir, de enjuiciar e investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante un tiempo de lapso, o sea, durante un lapso de tiempo mayor. El establecimiento de la Corte Penal Internacional, como bien decía Carlos, responde a un movimiento generado. Ya los antecedentes se nos suelen decir que vienen del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, que se intenta extraditar al Kaiser Guillermo II, no se consigue porque bueno, Holanda no da la extradición, entonces el proyecto de crear un Tribunal Penal Internacional no sale adelante, se renueva la idea con los tribunales de Nuremberg y Tokio, que si bien, a mi juicio, nos dotan de un importante legado, especialmente porque permiten que los individuos pasen a ser enjuiciados en tribunales penales internacionales. Hasta ese momento solo los estados eran perseguidos en instancias internacionales. A partir de ese momento se consolida un principio que se llama responsabilidad individual y, por tanto, los individuos también pueden responder de los actos que han perpetrado, de los crímenes que han llevado a cabo. Tras el Tribunal de Nuremberg y los tribunales de Nuremberg y Tokio, que si bien dejan ese importante legado, también son criticados, pues porque se entiende que son creados por las potencias vencedoras de esa Segunda Guerra Mundial. Se entiende, no, fue así, y entonces fueron bastante criticados. Bueno, pues se criticó el principio de legalidad y tal. Después de ese momento llegamos a la creación de los tribunales que van a responder a la violencia, a las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas en los conflictos de Ruanda y en el genocidio de Ruanda y en el conflicto de la antigua Yugoslavia. Esos tribunales que conocemos dentro del ámbito como tribunales penales ad hoc consolidan un poco la idea de una Corte Penal Internacional, si bien, como os digo, que están circunscritos a un periodo de tiempo determinado y a un periodo determinado, se entiende que no pueden cumplir con la función de perseguir los crímenes que tienen lugar en otros espacios temporales o físicos. Así se renueva la idea de crear una Corte Penal Internacional con carácter universal, que finalmente es aprobada. El estatuto que crea esa Corte es aprobado el 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma, y esa Corte es creada un tanto con la idea de que en un momento de justicia idealista, se le llama la época dorada del sistema de justicia penal internacional, porque se adopta ese tratado que crea esa Corte en un momento en el que se entiende que la justicia todo lo puede, que la justicia va a poder acabar con la comisión de esos crímenes en los conflictos, que a través de llevar a los tribunales a los mayores responsables de la perpetración de esos crímenes, se va a disuadir de que otros hagan lo propio. Esa es un poco la idea en la que se inspira esa Corte. Sin embargo, como os incluyo ahí en la diapositiva, la existencia de intereses políticos estatales por parte de los estados que componen ese tratado que crea esa Corte y obstáculos técnico-procesales, principalmente la recabación de pruebas. Hay que darnos cuenta de que esa Corte está en La Haya, pero los conflictos pueden suceder alrededor de todo el mundo. Entonces, uno de los principales problemas es la recopilación de pruebas y la cadena de custodia para lograr que esas pruebas lleguen a La Haya en las condiciones, vamos a decir, idóneas para que sirvan de prueba. Es por eso que, a mi juicio, se puede considerar que se empieza a plantear de nuevo si no sería recomendable hacer una especie de revival de la jurisdicción universal. Por poneros únicamente unos datos, bueno, ahí veis en ese círculo los casos que actualmente están abiertos, son más de casi un 55%. En esos casos algunos están en fase de juicio y otros casos están en fase de examen preliminar, que se llama, cuando están recabando pruebas, haciendo las primeras averiguaciones. Un 29% son casos cerrados principalmente, pero no solo por falta de pruebas. Otras veces es difícil probar que la persona a la que se acusa ha mandado cometer ese crimen.
aunque no lo haya cometido él, que ha dictado la comisión de ese crimen. Eso a veces es difícil de probar, entonces por eso quedan absueltos. Y otro tanto por ciento, un 12,9, un 12,9 había puesto ahí, sí, escasamente lo veo ahora, sí, están en fase de reparaciones. Carlos sabe bien de qué va el tema de las reparaciones, que tiene una obra muy buena al respecto. Y únicamente un 3,7, es un caso de los 31 que hay ahora mismo, está en fase de apelación. ¿Con esto qué quiero decir? Que el éxito de la Corte Penal Internacional podríamos decir que es relativo, si bien mucha gente va a decir, no, bueno, es que solamente lleva en vigor desde el año 2002, es pronto para sacar conclusiones, hay que tener en cuenta, pues además de los obstáculos técnico-procesales, hay que tener en cuenta los intereses políticos y entonces es difícil extraer una conclusión y no conviene que sea precipitada al respecto. Por ir muy rápido con esto, que quiero pasar a la segunda parte, que creo que es más interesante, pero entiendo que es necesario dar 4 pinceladas para que se pueda seguir con facilidad. La Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción material, como bien comentaba Hernán, que quiere decir que se dedica a perseguir únicamente estos crímenes, el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de agresión. Por genocidio podemos entender determinados actos como la matanza de miembros de un determinado grupo, el pasar niños de un grupo a otro, ¿vale? Cuando se cometen con el fin, con la intención de exterminar a ese grupo, que tiene unas características específicas, características que lo unen por nacionalidad, étnicas, religiosas, se me ha olvidado la otra, nacional, étnica, religiosa y raciales. Vale, siempre me pasa, cuando se lo digo a los alumnos siempre hay una, lo tengo que volver a repetir. Cuando la intencionalidad al cometer una matanza, por ejemplo, es eliminar a ese grupo, podríamos plantear la posibilidad de que exista un genocidio. Los crímenes de lesa humanidad serían actos como el asesinato, la deportación, la violación o la violencia sexual, la persecución, cuando se cometen como parte de una política organizada y sistemática contra una población civil. ¿Veis? Es un poco más amplio, no necesita que sea un grupo que se ha perpetrado contra un grupo determinado. Por crimen de guerra, por ir muy rápido con esto, podríamos entender a grandes rasgos, pues desde pues también violación, desde los prisioneros... ¿Perdón? No, está bien. Ah, disculpa. Sí, desapariciones forzadas, ataques contra la población civil o contra los prisioneros, los malos tratos a los prisioneros, cuando son perpetrados dentro de un conflicto armado. En cuanto a la jurisdicción temporal, podemos hablar de que los crímenes de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional va a investigar estos crímenes cuando han sido cometidos desde el 1 de julio de 2002, que es la fecha en la que el tratado que crea esa Corte entra en vigor, ¿vale? Está vigente. Exceptuando, bueno, 2 casos determinados, que es cuando un Estado firme y diga que quiere adherirse a ese tratado, será en ese momento cuando será vigente para ese Estado y no antes. Y otra excepción que se refiere a los crímenes de guerra, que no conviene hacer más referencia al tema. En cuanto a la jurisdicción territorial, y aquí es donde empieza un poco el quid de la cuestión, únicamente se podrán perseguir los crímenes cometidos en el territorio o por un nacional de un Estado parte, es decir, en el territorio de un Estado que ha dicho que quiere adherirse a esa jurisdicción de la Corte Penal Internacional o por un nacional de un Estado que ha dicho que quiere adherirse a la jurisdicción de esa Corte Penal Internacional, ¿vale? Estos días estamos oyendo las noticias un poco a raíz de que si Ucrania es o no es Estado parte, lo veremos a continuación. Bueno, como también bien decía Hernán, que ya ha avanzado muchas de las cuestiones, la Corte Penal Internacional juega con un principio que se llama el principio de complementariedad, que lo que quiere decir es que ella va a actuar de forma subsidiaria. La Corte actúa de forma subsidiaria cuando no lo hacen las jurisdicciones nacionales de los Estados. Y aquí es donde quería realizar en realidad el primero de mis apuntes. Bueno, ahí os había puesto, ya lo conocemos todos, simplemente era para anunciar si estábamos ante un revival de la jurisdicción universal, si estábamos en un momento de recuperación de la jurisdicción universal como instrumento para perseguir crímenes internacionales.
A ver, el principio de jurisdicción universal, como decía Hernán, en sí no existe una definición como tal, pero en sí es un principio que permite a los estados en los que no se ha cometido un determinado acto que persigan, por tanto, crímenes cometidos en un tercer estado, en el extranjero, ¿vale? Y en principio, si lo entendemos de una forma absoluta, que para nada es como lo entiende ahora la justicia española, si lo entendemos de una forma absoluta, lo que implicaría sería que se podrían perseguir los crímenes cometidos en todos los territorios que fuera del Estado que los está persiguiendo, sin que haya necesidad de existir una conexión porque las víctimas sean del Estado que persigue, porque el perpetrador sea del Estado que persigue. No es necesario en sí que haya una conexión, sino que a lo que se atiende, la legitimación, es que se trate de crímenes que afectan a la humanidad de tal manera, que tienen una gravedad de tal manera, que la comunidad internacional en su conjunto, que es un vocablo que se suele utilizar bastante en el derecho internacional, se ve abocada a perseguirlos. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Por ver si voy bien. Vale. Yo ya ahí había puesto, por hacer ese encaje entre la Corte Penal Internacional y el principio de jurisdicción universal, había trabajado la relación de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones internacionales y respecto a la Corte Penal Internacional. Pero voy a intentar resumir todo un poquito más y no me voy a ceñir a lo que tenía aquí por ajustarme más al tiempo. Respecto a las jurisdicciones nacionales, el Estatuto de Roma, que como decíamos es el tratado que crea esa Corte Penal Internacional, no recoge en su articulado si esas jurisdicciones internacionales tienen preferencia, si las jurisdicciones internacionales, perdón, a ver si los explicar, que me voy a liar, si las jurisdicciones nacionales de un tercer Estado tienen preferencia respecto a la Corte Penal Internacional o no. El texto únicamente habla de jurisdicciones nacionales, sin especificar si se está refiriendo a las jurisdicciones nacionales del Estado en el que se cometen los crímenes o a cualquier jurisdicción nacional. ¿Qué implica esto? Que tenemos que hacer una prelación. Se comete un crimen en Argentina, se investiga en España, si no tuviésemos la ley que tenemos ahora, y se investiga por la Corte Penal Internacional. Se plantea la investigación en los tres sitios. ¿Quién tiene preferencia? ¿El Estado en el que se han cometido los crímenes? ¿Un tercer Estado o la Corte Penal Internacional? Como digo, el texto en sí no dice nada, ¿vale? Entonces, al no decir nada, podemos plantear dos posibilidades. En primer lugar, a ver, porque estoy saltando dando. Al no decir nada, podemos plantear que... Perdonad un momento, que es que he querido resumir para no cansar y me tengo que volver a centrar. Podemos plantear que serían preferentes las jurisdicciones de un tercer Estado en el que se hubiesen cometido los crímenes, ¿no? Ese sería lo que se llama el principio de territorialidad. O que serían preferentes las jurisdicciones del Estado al que pertenece el autor de los crímenes. En esos casos, el derecho internacional sí entiende que son preferentes esas dos jurisdicciones, ¿vale? Pero como no señala cuál es la relación de la Corte Penal Internacional, a mí se me ocurren dos ideas. Una es extraer esa preferencia de la jurisdicción del Estado en el que se han cometido los crímenes o el Estado del autor del país en el que se han cometido el Estado al que pertenece el autor, trasladarlo al sistema de la Corte Penal Internacional y entonces decir, aunque la Corte Penal Internacional quiera entrar a investigar una situación, si también quiere un Estado al que pertenece el autor, mandaría el Estado al que pertenece el autor. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad sería decir, no, pero eso sería bastardear en sí el principio de complementariedad, porque hemos dicho que la Corte Penal Internacional solamente va a entrar a conocer
cuando no lo hagan las jurisdicciones nacionales, sin especificar si nos estamos refiriendo a las jurisdicciones nacionales del Estado del autor o del Estado en el que se cometieron los crímenes o a todas en general. A pesar de que el Estatuto de Roma no se ha referido a esta cuestión, algunas normas o incluso algunas decisiones judiciales sí lo han hecho. Entonces, Francia, por ejemplo, la Ley de Jurisdicción Universal francesa, lo que dice es que en el caso de que los tribunales franceses quieran perseguir un crimen determinado, la Corte Penal Internacional primero deberá hacer una declaración inhibiéndose de ese asunto, diciendo claramente que ella no va a perseguir. En España lo que se hizo en la sentencia del Tribunal Constitucional 140 de 2018, que interpretaba esa reforma de la Ley Orgánica 1/2014 que modificaba la jurisdicción universal, España, el Tribunal Constitucional, lo que dijo es que antes de acudir a los tribunales españoles había que acudir a un tribunal que tuviese mejor derecho e incluyó en esos tribunales a la Corte Penal Internacional. Es decir, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que aunque el Estatuto de Roma, que es ese tratado que crea la Corte Penal Internacional, no establezca una preferencia entre ella, entre esa Corte y otras jurisdicciones nacionales, algunas normas, como esa francesa o esa decisión española, sí lo establecen, estableciendo, a mi juicio, una mala interpretación de ese principio de complementariedad, porque la Corte sería subsidiaria, no al revés. Bueno, vamos ya a los dos casos que nos ocupan, por evitar extenderme más en el tiempo. Bueno, en Siria, todos conocemos la situación de Siria. Desde el año 2011 hasta la actualidad está teniendo lugar un conflicto, podríamos decir que inició como un conflicto, como una guerra civil, que se ha internacionalizado por la participación de algunas potencias, entre ellas Rusia, Irán, Estados Unidos, y que han dado un carácter internacional a ese conflicto. Se habla de la comisión de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, entre otros, por ejemplo, el uso de armas químicas, que también se está planteando estos días al hilo de la situación de Ucrania, ataques ilegítimos contra zonas habitadas o escuelas o hospitales, violencia sexual, torturas, ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Siria no es uno de esos estados parte del Estatuto de Roma que acabamos de ver, que crea la Corte Penal Internacional, ¿vale? Entonces, ¿qué implica? Pues que en principio la Corte no tiene competencia, ¿vale?, para investigar y enjuiciar esos crímenes perpetrados en Siria desde 2011. Sin embargo, podría existir otra vía, lo que llamamos mecanismo de activación de la jurisdicción de la Corte, otra vía para que se pudiesen investigar en la Corte los crímenes cometidos en Siria, porque parece difícil que se realice una persecución por los tribunales nacionales sirios, ¿vale? ¿Cuál sería ese mecanismo? Existe otra vía para trasladar, para remitir, que se llama un caso ante la Corte Penal Internacional. Esa vía es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte una resolución en la que envíe esa situación a la Corte Penal Internacional. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la desgracia ahora mismo, a mi modo de ver, de ser prácticamente inoperativo, en el sentido de que los miembros permanentes que tienen derecho de veto, es decir, que pueden paralizar, rechazar, o sea, no adoptar una resolución, entre los miembros permanentes está China y Rusia, que Rusia apoyaba el régimen de Bashar al-Assad o apoya el régimen de Bashar al-Assad, y por esa razón no se pudo adoptar una resolución para enviar esos casos, para enviar los crímenes la investigación de esos crímenes ante la Corte Penal Internacional. Podría ser además que Siria aceptase que la Corte Penal Internacional investigase un caso determinado, aunque no sea Estado parte, que investigue un caso determinado. ¿Vale? Este es el mecanismo que ha permitido que Ucrania, que no es Estado parte, que permitió a la Corte Penal Internacional abrir una investigación en Ucrania a raíz, esto lo sabemos todos ahora estos días, a raíz de las protestas de Euromaidán, ¿vale?, y de la invasión de Crimea. Abrieron un caso en el 2014.
¿Qué sucede estos días? Que me ha llamado la atención, le comentaba antes a Jordi, preparando el seminario, la Corte Penal Internacional ha hecho una aplicación muy extensiva de esa jurisdicción territorial, porque desde hace unos días ha cambiado crímenes cometidos en las protestas de Euromaidán por desde 2013 hasta hoy, incluyendo los crímenes que hayan podido perpetrarse en la situación actual. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero ha hecho una ampliación muy extensiva de determinados aspectos jurídicos que a mi modo de ver quedarían un tanto en el aire. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque hablamos de jurisdicción universal. ¿Qué hacemos si en este caso no parece difícil que se vaya a dar esa situación de que Bashar al-Assad, el régimen de Bashar al-Assad, que todavía sigue en el poder, acepte someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para un caso determinado? Eso es prácticamente imposible. De hecho, en el momento en que se reenvió, que se planteó la posibilidad de adoptar esa resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el propio ministro de Asuntos Exteriores del régimen sirio emitió una carta al entonces presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtiéndole, criticando esa posibilidad de que se llegase a adoptar esa resolución. Así que esa voluntad política parece difícil que vaya a darse para que Siria acepte la jurisdicción para un caso en concreto. ¿Qué se puede hacer entonces? En ese caso, lo que se puede hacer es perseguir este tipo de crímenes ante tribunales de un tercer Estado, sobre la base de ese principio de jurisdicción universal. De hecho, en España se inició un caso, es el caso que inició Amal Abdo. Amal Abdo era una ciudadana española, con nacionalidad española, pero de origen sirio. No he entrado allí por evitar extender más el tiempo, aunque lo tenía previsto, y porque ya lo había comentado mi compañero, pero la ley orgánica española, la ley de jurisdicción universal, bueno, la ley orgánica del Poder Judicial en la parte de jurisdicción universal, considera que en el caso de crímenes de terrorismo, de tortura o de desapariciones forzadas, las víctimas españolas, si hay víctimas españolas, los tribunales, en el momento en que se cometió el acto, los tribunales españoles sí sean competentes. A la vista de esta situación, Amal Abdo denunció la situación ante la Audiencia Nacional, que tras varios avatares jurídicos entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, decidieron que el concepto de víctima que ellos interpretaban no llegaba hasta este caso, porque ella estaba denunciando los hechos que habían sido cometidos contra su hermano, ¿vale? Entonces, la interpretación del concepto de víctima que ha hecho el Tribunal Supremo y que ha hecho la Audiencia Nacional no comprendía a los familiares directos de las víctimas, como sería el hermano, que es el que sufrió las torturas. Al hacer esto, únicamente recalcar que el Tribunal Supremo, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, se apartan un poco del concepto de la Corte Penal Internacional, que sí que suele contemplar a familiares, y también, bueno, de varias normas europeas, de varias normas de otros países. Realizan una interpretación más restringida del concepto de víctima. Entonces, ¿dónde podrían perseguirse? Bueno, pues Francia y Alemania han empezado a seguir procedimientos contra exagentes sirios, contra exagentes del servicio de inteligencia sirio. Sin embargo, en Francia el recorrido posiblemente va a ser de la misma manera limitado, porque la ley francesa de jurisdicción universal únicamente permite perseguir a los sospechosos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio, que se encuentren en su territorio, que en muchas ocasiones pues lo que ha sucedido es que directamente han huido, entonces no están en el territorio francés, con lo cual no se pueden perseguir. En Alemania esa ley de jurisdicción universal es un tanto más extensiva, menos restrictiva, y es por ello que el Tribunal Superior de Coblenza dictó una sentencia en el año 2021 y ahora acaba de dictar en febrero otra sentencia condenando a Anwar, es que yo nombre árabe, Raslan, me cuesta. Ha sido posible pues gracias a esa amplitud de la ley alemana de jurisdicción universal, que no requiere que las víctimas sean alemanas o que el acusado se encuentre en el momento en el que se está llevando a cabo la investigación en suelo alemán, como si requieren otras normas de jurisdicción universal.
En el caso de Myanmar, que comentábamos que tiene el título de Siria-Myanmar, los rohingya, como decía anteriormente, se veía en esa foto en la que estaban atravesando el río, son una minoría musulmana que desde hace varias décadas ha sido perseguida por el régimen de Myanmar, por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por el ejército. Entre 2016 y 2017 se produjo el éxodo de 750.000 rohingya que cruzaron la frontera desde la provincia de Rakhine al vecino estado de Bangladesh. Se cometieron crímenes con una naturaleza sistemática y que todavía continúan produciéndose. Se ha hablado también incluso de limpieza étnica y, de hecho, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU también habla de la posibilidad de que estos actos, entre los que figuran violencia sexual, ataque a poblados, tortura, destrucción de ciudades, puedan ser englobados en ese crimen que anteriormente hemos señalado como de genocidio. Actualmente se están siguiendo dos tipos de procedimientos respecto a esta situación de Myanmar. El primero de ellos es ante la Corte Penal Internacional, ¿vale? A pesar de que Myanmar tampoco es un Estado parte, el 14 de noviembre de 2019 la Sala de Primera Instancia 3 de la Corte Penal Internacional autorizó la apertura de una investigación en Myanmar, haciendo una interpretación extensiva de esa jurisdicción territorial para acoger los crímenes de deportación y persecución, porque aunque habían empezado a ser cometidos en Myanmar, esa deportación había concluido en Bangladesh, que sí es Estado parte de la Corte Penal Internacional, ¿vale? Y es por tanto que la Corte Penal Internacional se consideró a sí misma competente para perseguir esos crímenes. Decir únicamente que en el caso de Siria, utilizando esta misma vía jurídica, varias organizaciones pro derechos humanos y ¿cómo se dice? Despachos de abogados, no me sale la palabra, han demandado a la Corte que utilice este mismo principio para dar cabida a la situación de los refugiados sirios que se encuentran en Jordania, que aunque Siria no es Estado parte, sí lo sería Jordania. Entonces, quiere hacer un paralelismo entre una situación y otra. Por el momento todavía no se ha abierto la situación, únicamente se ha planteado por parte de esos despachos a la Corte Penal Internacional esa posibilidad. El otro caso que se está siguiendo es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El pasado 26 de noviembre de 2021, la Cámara Segunda decretó de esa Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina, decretó la apertura de una investigación contra el ejército, contra los militares de Myanmar, por el supuesto genocidio perpetrado contra el pueblo rohingya en aplicación de la jurisdicción universal, que además es un principio que tiene recogido en su propia Constitución. Aquí la pregunta sería, para ver esa relación entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales, en este caso la Argentina, sería si ambos procesos son complementarios, porque podría incluso vulnerarse el principio de cosa juzgada y así. Dice que ambas investigaciones, en el auto de 26 de noviembre de 2021, el juez argentino considera que ambas investigaciones son complementarias porque se están refiriendo a crímenes diferentes y perpetrados en espacios diferentes. Así, el caso de Argentina se refiere al posible genocidio perpetrado en Myanmar, mientras que el caso de la Corte Penal Internacional se refiere a los crímenes de lesa humanidad, de persecución y deportación que han sido perpetrados, que empezaron a cometerse en Myanmar, pero que acabaron en Bangladesh. Y ya por acabar, ya acabo, algunas consideraciones finales. Aquí me refería, únicamente quería señalar, destacar, que ninguna de las dos opciones parece una panacea, porque estamos planteando que en un momento determinado, al inicio de la década de los 2000, se consideró la Corte Penal Internacional como el instrumento que iba a dar salida, que iba a poner fin a la impunidad. No ha sido así, tampoco sé si se le puede exigir tanto a un Tribunal Penal Internacional, pero no ha cumplido, digamos, del todo con su cometido. Pero tampoco podemos perder de vista que la jurisdicción tiene algunos obstáculos normativos, como que es necesario que exista una legislación en el país de que se trate, que permita esa persecución de esos crímenes internacionales, ¿vale?
Además, los obstáculos procesales, principalmente la recolección de evidencia, no tiene por qué desaparecer. Si estamos persiguiendo el crimen en Argentina, el crimen de los Rohingya en Myanmar, la dificultad para obtener prueba puede ser prácticamente la misma que si hablamos de Myanmar a La Haya, ¿no? No parece que haya mucha diferencia. Y por último, pues bueno, vemos también, como comentaban mis compañeros, la interferencia de la llamada Realpolitik. En este tema los de relaciones dirán qué barbaridad, pero los intereses políticos o la falta de voluntad política o la política realista muchas veces impide que podamos perseguir en pro de esa jurisdicción universal o en pro de esa justicia universal y tengamos que limitarnos a los condicionantes de intereses políticos y económicos. Y por acabar había puesto esta parte, este extracto del poema Cantares de Machado, que me gusta mucho, únicamente con el fin de ilustrar que ahora mismo a lo mejor no podemos dar una solución, sino que el sistema de justicia penal internacional lleva construyéndose más de 100 años, por acotar desde el antecedente más cercano, y únicamente debemos ir viendo cómo se van a ir sustanciando cada uno de estos problemas. Este solo es uno, la relación entre la Corte y las jurisdicciones nacionales, pero hasta que no andemos el camino no podremos saber cuál de los dos, ninguno o los dos, permitiría poner fin a la impunidad por crímenes internacionales. Muchas gracias, Carmen. Nada. Bueno, estoy encantado de haber escuchado tanto a Hernán como a Carmen. A mí es un tema que me apasiona y de hecho me da cuenta que me he puesto nervioso. Pero me pongo nervioso porque me cabreo, porque veo la realidad y es diferente y siempre uno quiere aportar cosas y creo que realmente que a la academia no nos hace nadie caso. O sea, llega ya la conclusión esa, o al menos quién nos debería de hacer caso. Y decís una cosa y otra y yo al final a lo mejor soy más pesimista de cómo se comienza el resumen. Yo me di cuenta, digo, la Corte Penal Internacional sin los Estados, sin la ayuda de los Estados, es un mero edificio en La Haya con 800 funcionarios que van a trabajar, tican, se salen y se van a su casa. A lo mejor eso es muy claro, pero llegué a esa conclusión. Bueno, pero eso no quiere decir que no la defienda, evidentemente. Muchas gracias por la exposición, excelentes exposiciones. A continuación hay un debate que evidentemente espero y deseo que participe el público con sus diversas preguntas y si no, pues yo también formularé. Se han abierto muchas cuestiones y la más candente es la de Ucrania, en este caso, Siria, Argentina, Myanmar, que también es muy interesante la cuestión que está, como ha comentado Carmen, entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, porque es la primera vez que un Estado, en este caso tercero como es Gambia, ha interpuesto un asunto que es la conocida en el artículo 48 del proyecto de la CDI, Actio Popularis, y yo creo que todo el trabajo de la Corte Penal Internacional le puede servir de sobra a la Corte Internacional de Justicia. Otra cosa es que se atreva, porque en materia de derechos humanos la Corte Internacional de Justicia, cuando ha tenido que decir algo, no lo ha dicho, porque supongo que renovar el cargo está bastante bien en este caso. Entonces, me gustaría los ponentes, los asistentes, de verdad, a preguntar, y si no, formularé yo unas preguntas, porque el tema, desde cualquier punto de vista, como lo han planteado los ponentes, se puede ver. Si esa complementariedad es o no, en este caso, hay positiva, hay negativa. La parte de las víctimas, que a mí me apasiona más, y si me permiten hacer una imagen visual, no sé si habrán visto la película de los juicios de Nuremberg famosa de Stanley Kramer. Yo cuando la vi dije, ¿y las víctimas dónde están? Son los jueces, como 12 hombres sin piedad, y los testigos. Y esa se puede aplicar a la realidad de la Corte Penal Internacional o previamente que las víctimas no existían casi. Parece una burrada, pero no lo es procesalmente. Entonces, les animo a participar y a formular cuestiones. Si no, comenzaré yo evidentemente con una serie de preguntas para los ponentes. ¿Alguna mano, alguna cuestión? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta bastante relacionada con el tema que Pues a mí me gustaría hacer una pregunta con el tema que ha tratado el señor Hernán, relativo a la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que ha sido criticada por muchos por desvirtuar lo que es la esencia del principio de jurisdicción universal
e igualmente por contravenir muchas normas y disposiciones del derecho internacional. En este sentido, por ejemplo, tratados básicos y esenciales del derecho internacional, en este sentido el derecho internacional humanitario, como los convenios de Ginebra de 1949, que, ratificados por la gran mayoría de países del mundo, establecen que todo Estado tendrá la obligación de perseguir a cualquier criminal de guerra y de lesa humanidad con independencia de su nacionalidad. Entonces, el principio de jurisdicción universal, pudiendo llegar a ser abusivo y constituir, digamos, en cierta medida, un imperialismo judicial, ¿habría alguna forma de limitarlo sin que ello contraviniera el derecho internacional? A ver, primera cuestión. Estamos hablando de... El problema es el siguiente. Estamos todos de acuerdo cuáles son los crímenes, ¿verdad? Esos crímenes respecto de los cuales es inadmisible la impunidad. Uno de los grandes valores, precisamente, del Estatuto de la Corte Penal Internacional es que los enumera ahí. Entonces le ha dado por primera vez, digamos, una presencia por escrito a estos crímenes que antes eran dispersos, estaban señalados en forma de principios, o se hablaba incluso de un derecho internacional penal consuetudinario, lo cual es bastante, digamos, discutible que pueda existir un derecho penal consuetudinario por la inexactitud, ¿no?, de la imposibilidad de establecer con certeza cuáles son los comportamientos prohibidos. Entonces, el Estatuto de Roma, en ese sentido, constituye un paso, a mi juicio, importantísimo. Estos son los crímenes internacionales de primer grado, como los denomina mi compañero Manuel Ollé, ¿no? Lo tenemos ahí muy claro. En cambio, el gran conflicto es lo que ha quedado aquí, a mi juicio, muy claro. Bueno, ¿y quién los juzga? Estamos de acuerdo que no es admisible la impunidad, ¿no? No es admisible la impunidad, pero ¿quién los juzga? Entonces nos encontramos allí el gran problema. Decimos, la Corte Penal Internacional sí, muy bien, pero es complementaria, que viene a ser subsidiaria. Por lo tanto, está en primer lugar, Carmen lo señalaba muy bien, están allí los tribunales donde se cometió el hecho, principio de territorialidad. Si acaso los tribunales del lugar donde se cometieron los hechos no pueden hacerlo, bueno, quizá los tribunales donde estén las víctimas, aplicación extraterritorial de donde sean las víctimas de un tribunal extranjero. O sea, allí tenemos el gran conflicto. ¿Cómo se ha querido solucionar este tema? El Consejo de Seguridad nombró tribunales especiales, tribunales ad hoc para los conflictos de la antigua Yugoslavia, ¿no? Claro, nombrados por un órgano esencialmente político como es el Consejo de Seguridad. Entonces, tampoco es muy, digamos, no es deseable que sea este medio. Entonces, usted ha tocado allí un tema, es el tema que ha estado aquí, digamos, ha quedado claro. Muy bien, tenemos los delitos, ¿quién los juzga? ¿Quién debe juzgarlos? Cuando se discutía, eso estaba tan claro, esa discusión fue incluso durante la redacción del Estatuto de Roma, ¿no? Lo tuvieron muy presente los estados, hasta tal punto que incluso, fíjense ustedes, que el hecho de que pudieran ser los tribunales del lugar donde se hubieran cometido el delito hizo que se retirara, por ejemplo, Estados Unidos, retirara su firma. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto, ¿no?, a que se juzgaran a sus militares, a sus funcionarios en un lugar, en jurisdicciones que no les merecían confianzas garantías, no les ofrecían garantías. Entonces, el problema ha estado siempre allí. Y yo creo que es un problema que yo, francamente, a medida que escuchaba a Carmen, decía, bueno, si aquí tenemos el tema. Si el acorde, ella mencionaba, claro, el Estatuto de Roma
cumple un efecto preventivo en el sentido de decir, miren, estos crímenes no son admisibles que se cometan, pero el efecto preventivo solo será eficaz en la medida que se pueda aplicar una pena. Y si no tenemos una jurisdicción que aplique la pena, el efecto preventivo queda diluido, ¿no? Queda en agua de borraja, ¿no? Entonces hay una gran contradicción. El derecho internacional está todavía en proceso de construcción en muchos aspectos. Hablamos nosotros, y que me perdonen mis compañeros internacionalistas, hablamos de la comunidad jurídica internacional, ¿no? Un término, sí. Es una entelequia. Claro, pero una entelequia. ¿Eh? Es una entelequia, pero no importa, nos sirve para entendernos y para luchar por esa comunidad jurídica internacional. Por supuesto, ojalá tuviéramos nosotros un mundo que pudiera ser regido por el derecho, ¿no? El derecho en ese sentido, un derecho justo, claro, contribuiría a un mundo más justo, un mundo mejor. Eso no cabe duda. Quiere decir todo esto, ¿no? Quiere decir como todo esto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no sirve para nada, no estoy de acuerdo. Sirve. Tenemos ahí un instrumento, tenemos aquí un convenio de carácter internacional, ratificado por la mayoría de los países, ¿no? Y por el cual hay que luchar por su vigencia. Que se le está poniendo a prueba, claro que se le está poniendo a prueba. Se le ha puesto a prueba, ¿no?, en Siria. Se le ha puesto a prueba en Birmania, ¿no? Se le está poniendo a prueba actualmente en el conflicto, ¿no?, que nos tiene a todos preocupados por la inmediatez, ¿no? Es el conflicto en Ucrania. Por ejemplo, hay más el fiscal de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, pidió a los Estados miembros que por favor lo habilitaran, ¿no? Lo habilitaran para poder investigar hechos en Ucrania. Han firmado 40 estados partes. El último fue Japón, tengo entendido, hasta el viernes. Sí, ayer, Japón. sí. ¿Eh? O sea, sí, lo vi. Sí. Era 40 estados para que inicie las investigaciones. ¿Dónde van a llegar esas investigaciones? Eso no lo sabemos. Que se van a poner de manifiesto los crímenes, los hechos que pueden ser calificados como crímenes. Sí, esperamos que sí. Reacción también de la Fiscalía General en España. Frente a España, ¿no?, la fiscal general dio aquí, sacó una resolución en virtud de la cual dispone hacer las averiguaciones, hacer investigaciones, ¿no?, investigaciones dentro de España, por lo tanto, de su ámbito, ¿no?, con el efecto de complementar, no quiero usar la palabra complementar en esta ocasión, de ayudar, ¿no?, al fiscal general. Es decir, hay una investigación, un proceso de investigación de carácter universal, ¿no? Pero esto lo ha hecho posible, ¿no? Lo ha hecho posible justamente el Estatuto de Roma. Lo ha hecho posible. O sea, se está creando una conciencia en el sentido, ¿no?, de que no, estos crímenes son inadmisibles, que es necesario que todos cooperemos para la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay contradicciones, como usted muy bien lo ha puesto de manifiesto, está claro. Ha señalado allí, ¿no?, por un lado, los propios contradicciones. Claro, el derecho internacional es un derecho de convenios internacionales, por lo tanto de acuerdos entre Estados, porque no hay un parlamento universal, ¿no? Entonces los convenios tienen el valor de ley, ¿no? Y que se observan contradicciones, claro, está todavía allí
todo un mundo por rehacer. Y podemos, ahí señala usted una contradicción, me pareció entenderle, ¿no? Y claro, y seguro que seguimos y vamos a encontrar muchos más. Contradicciones como que hay que superarlas, ¿no es cierto? Superarlas. Si es difícil superarlas en un parlamento dentro de cada uno de los estados, a veces las contradicciones, imagínense, ¿no? Donde lo difícil que debe ser, ¿no? En el ámbito internacional. Se han dado pasos importantes, clarísimos, ya lo mencionaron mis compañeros. El derecho internacional ya no es un derecho de las relaciones dentro de los estados. Hoy las personas, ¿no? También somos sujetos de derechos internacionales. Creo que es un paso también importante, ¿no? Siento no haber sido, no puedo darle otra respuesta. Es lo que hay. Sí, buenas tardes. Primero de todo, darle las gracias a los ponentes por sus intervenciones. Me gustaría hacer un comentario que engarza con lo último que decían los dos ponentes. Creo que, a mi entender, la Corte Penal Internacional lo que ha sido incapaz es de entender la función que podía haber cumplido en el ordenamiento jurídico internacional. ¿Y qué quiero decir? Si tenemos muy claro que esa función preventiva no la puede cumplir por los problemas procesales, y si tenemos muy claro que tiene muchas dificultades para conseguir reparaciones a las víctimas, lo que sí que tenía margen para hacer mucho mejor de lo que está haciendo es ser un centro de creación de elementos jurídicos que le permitieran a la larga a codificar ciertos elementos consuetudinarios. Creo que eso no lo entendió bien la Corte. Como bien estáis diciendo, da la sensación que más que de derecho penal internacional o derecho internacional penal, como lo queráis llamar, acabamos discutiendo disquisiciones del derecho procesal. Y vosotros, los profesores de derecho penal internacional, a veces parecéis más procesalistas internacionales que en sí especialistas sobre derecho internacional penal. Y aquí voy. Pienso que ha perdido y está perdiendo una gran oportunidad de, siendo más imaginativo, dejando de lado la obsesión, que la entiendo por Roma, pero esa obsesión por lo juzgado, ser capaz de ser un ente que produzca los suficientes elementos jurídicos para en el futuro poder reclamar ciertos elementos consuetudinarios sobre lo que decía el profesor Hernán, qué es un delito y qué no, los límites de los 4 grandes delitos. Creo que el ejemplo de Kampala es la línea. Creo que esas son las discusiones que la Corte Penal Internacional no está teniendo porque se está quedando en lo procesal. Y ahí es donde me da la sensación que podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Vale. No. Carmen. La dama, por favor. No, gracias, Jordi. Te estás refiriendo al carácter sustantivo, ¿no? O sea, principalmente. Pero incluso a los propios principios de carácter sustantivo, que aunque en un momento pueden ser procesales, pero como por ejemplo el principio de responsabilidad de mando, es que le ha costado 15 años dilucidar cuáles son los límites y las características de ese principio. Y además juega con una sensibilidad ahí sí, porque eso lo definió en el caso Bemba, ¿no? Te estás refiriendo, 2018. Ese fue el primer caso en el que se impuso una condena por crímenes de violencia sexual. Uno de los principales sueños de la Corte Penal Internacional era traer a esa esfera y judicializar y poner fin a la impunidad por la comisión de crímenes de violencia sexual. Y entonces, a las víctimas de ese crimen lo que les llega es que 12 años después de iniciar investigaciones, averiguaciones y procedimientos, de repente no se puede juzgar a la persona responsable, vamos a decir así, de sus daños, porque hay una Corte que ha definido ahora cuáles son las características del principio de responsabilidad de mando, cuando eso, desde el 98 que se aprueba el estatuto hasta el 2012, que es la primera sentencia con Lubanga, había tiempo más que suficiente para a lo mejor sí generar esa especie de código penal internacional, que es a lo que tú te estás refiriendo, ¿no? Que podía hacer esa función, si bien, bueno, sabemos que no puede ser en sí porque es un tribunal específico y no puede extrapolar a otros posibles tribunales, ahí es donde tienes tú la discusión. La Fiscalía tiene mucho margen.
Sí, no, y además no creo que estuviese mal. Al final el proceso, la construcción es lo que quería decir con el caminante. O sea, la construcción del sistema de justicia penal internacional es un quantum, o sea, va evolucionando con el tiempo. Evidentemente la Corte Penal Internacional también nace y tiene su origen en los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. Precisamente todo ese acervo de violencia sexual lo rescata de ahí. En tema de víctimas, rescata de ahí. Entonces, ¿por qué no continuar con esa evolución, con ese carácter también en lo sustantivo y no solo en lo procesal? Eso es lo que te querías decir. Pues, sí. Sí, pues sí. A ver, quiero agregar algo más ahí. En relación a lo que decía Jordi, se queja ¿no? de que los penalistas nos preocupamos mucho más de lo procesal y no de lo sustantivo, ¿no? Constata eso. Es que claro, y tiene su razón de ser, porque nosotros los penalistas nos damos cuenta, ¿no? que el derecho penal sin el procesal penal es una entelequia. Así de fuerte, ¿eh? Y lo digo claramente. Lo digo claramente. ¿Qué sería? Podemos tener un código penal estupendo, muy bonito, ¿no? Pero si no tenemos tribunales y no tenemos un código de procedimiento para aplicarlo, queda en nada. Es la única... ¿Por qué? Porque el derecho penal siempre es conflicto. En el derecho penal siempre hay un conflicto y por lo tanto tiene que llevarse a los tribunales. En cambio, hay otras ramas del derecho que no necesariamente tiene que haber un conflicto. En derecho civil, por ejemplo, alguien va a testar, ¿no? Un testamento. No tiene que ser, no es un conflicto. La interpretación del testamento puede ser un conflicto después. Y ahí vas a los tribunales. Pero no necesitas los tribunales para testar. El derecho penal necesita el derecho procesal. Entonces los penalistas, aquí esto se da el absurdo, aquí en España, los 40 años que yo veo aquí, eso, cuando tú te encuentras, ¿no es cierto?, a veces explicando derecho penal, y entonces tú pones un caso práctico, y entonces cuando le pones al alumno un caso práctico, entonces cuando la agredió con una clara intención libidinosa para satisfacer, ¿no? Satisfacer sus necesidades o su voluntad sexual o qué sé yo. Entonces el alumno viene y te pregunta, bueno, ¿y eso cómo se sabe? Es una pregunta legítima, ¿no? Es una pregunta legítima. ¿Cómo se puede saber la intención de una persona? Pero en el fondo es una pregunta legítima porque está haciendo una pregunta de derecho procesal. ¿Cómo se prueba eso? Eso es lo que te está preguntando. Entonces se da el absurdo que en la enseñanza del derecho penal y del derecho procesal penal sean dos asignaturas diferentes, ¿no? En Alemania no ocurre así. El profesor de Derecho Penal lo es también de procesal penal. Y los grandes penalistas alemanes lo son también de procesal penal. Claro, pero aquí hay capillitas, ¿no? Lo digo yo que he sufrido 40 años de eso. ¿Eh? Entonces, esa es la razón, ¿no? Que tienes razón, que todavía en lo sustantivo hay mucho que desarrollar, eso está claro. Porque, por ejemplo, cuando te dice a ti el Estatuto de la Corte Penal Internacional, te dice los crímenes más graves de trascendencia de la comunidad internacional, de trascendencia internacional en su conjunto, de la comunidad internacional en su conjunto. Si esos son los más graves, los que están en el Estatuto de Roma, quiere decir que hay unos graves dentro de los cuales se distinguió esto como los más graves. ¿Cuáles son esos? Y esos tenemos que buscarlos. Tenemos que establecerlos todavía. Por eso hay mucho todavía en ambos aspectos. ¿No? Eso qué difícil es, perdón, sí, claro, no. Para explicarle al alumno que el terrorismo internacional en sí no entra dentro de los 4 más graves de trascendencia internacional. Tú dile a un alumno que el terrorismo no. Se queda como diciendo, y ahí sí que se puede hacer desarrollos de límites. Salvo el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado está, que son los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son los crímenes que se cometen desde el poder para permanecer en el poder, para mantenerse en el poder. Sí. Claro, no es el terrorismo para acceder al poder, que es el terrorismo subversivo al que te referías tú, ¿no? Quiero decir, hay mucho todavía. Bueno, y eso es, ¿no? Claro, puede parecer una frivolidad lo que voy a decir, pero es lo atractivo que tiene, ¿no? Todavía seguir
seguir con esto. Puede parecer una frivolidad porque mientras hay víctimas, hay gente que está sufriendo, que está todo eso, y no es... y donde hay que buscar soluciones a los conflictos. Eso en lo inmediato, por supuesto. Pero una cosa con la otra no están reñidas, ¿no? La búsqueda de la solución del conflicto y la búsqueda de la solución también legal en abstracto, ¿no? Concreto. ¿Alguna otra cuestión? Muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta, a ver si ustedes saben si se ha presentado alguna o muchas denuncias al Tribunal Penal Internacional de los crímenes cometidos en nuestro país. ¿Qué crímenes? Sí, se está refiriendo a los crímenes del franquismo, ¿no? No, ¿qué hechos? A ver, sí, los crímenes del franquismo sí, vale. Pero... Ah, no, si quieres contestar, correcto. ¿a qué crímenes se referían? Bueno, en general a lo que ha ido ocurriendo, sabemos que ha habido muchos muertos después de la guerra, muchas situaciones en las que ha quedado el tema obviado, ¿no? Sí. Entonces, si hay algún tipo de denuncia en ese sentido al Tribunal Penal Internacional. ¿Respondo yo? Oh. ¿Respondo yo? Mire, fíjese, tengo conocimiento de que hay alguna comunicación, que es como a veces las organizaciones organizaciones no gubernamentales son las que envían información a la Corte Penal Internacional dando la noticia de que existe una determinada situación. Pero los crímenes del franquismo o postardofranquismo, los crímenes de las torturas de la dictadura, por ejemplo, y de la transición, que llegaron hasta una fecha mucho más amplia de la muerte de Franco, y que de hecho son crímenes que se estaban investigando por jurisdicción universal en Argentina, no entrarían dentro de la jurisdicción temporal, porque la jurisdicción temporal de la Corte Penal Internacional es 2002. Entonces, si entendemos que hubiese crímenes más allá del 2002, sí, pero como en principio no se tiene noticia de poder aglutinar crímenes de lesa humanidad en una fecha posterior a ese 2002, pues sería que no. No tendría competencia. Entiendo yo que jurídicamente no podría de ninguna manera entrar ahí. ¿Si me permite? Sí, claro. Efectivamente. En la Asociación Pro Derechos Humanos, la que yo presidí hasta hace poco tiempo, presentó una querella en Argentina por los crímenes, y entre otros los querellados estaba Martín Villa, ¿no? Y entonces fue admitida a trámite en Argentina esa querella, justamente porque Argentina tiene la justicia universal. Aquí, por otro lado, también tratamos nosotros de que se activara aquí en España una investigación por la ejecución de Puig-Antich, ¿no? La ejecución de Puig-Antich. Todo esto, lamentablemente, en España ha quedado en nada, porque en virtud de la ley de amnistía, ¿no? que se promulga al comienzo de la transición, la ley de amnistía. Contra eso, desde la Asociación Pro Derechos Humanos, nosotros planteábamos, contraargumentábamos, ¿no? Con muy poco éxito, ¿no? Con muy poco éxito, que justamente los crímenes internacionales, estos crímenes son inamnistiables. A eso me refería yo cuando hablaba del principio de interdicción de la impunidad, ¿no? Son inamnistiables, no se admiten medidas, por lo tanto no son admisibles medidas de gracia, son imprescriptibles, no se admite la cosa juzgada, la llamada cosa juzgada fraudulenta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, como digo, nos hemos encontrado justamente con eso y tuvimos muy poco éxito, ¿no? Para que se les diera curso aquí en España a la persecución de estos crímenes, de los hechos. Y no estoy hablando de los hechos cometidos durante la guerra, sino que durante el régimen franquista e incluso los últimos años franquistas, donde todavía, ¿no?
personas responsables están vivas. Hace poco murió Billy el Niño, un torturador reconocido, pero no fue posible por la ley de amnistía. Un punto de vista, claro, a mi juicio, no inadmisible, pero es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que es importante aquí, ¿por qué son necesarios estos juicios? Seguramente nunca van a llegar a condenas por la edad de los responsables ya. Han pasado muchos años. Pero es importante establecer la verdad jurídica, la verdad judicial. Es importante establecerla, ¿no? Porque hay una parte de la historia que todavía nos está oculta, ¿no? Y evitar el negacionismo. Claro. Eso lo puedo decirle. Bueno, gracias por las cuestiones, esta última es apasionante. Esta última es apasionante. Yo estaría hasta las 5 de la mañana, pero necesitaría un bourbon. Entonces, y también para la configuración de nuestro país frente a determinada mitología de la transición. ¿Alguna otra cuestión? Hola, buenas tardes. Tengo entendido que la Corte Penal Internacional ha intentado investigar los crímenes ocurridos en Palestina y se ha encontrado el grave problema de la definición también de territorialidad, qué es un Estado, qué no, y también una posición frontal de Israel y Estados Unidos, y quería saber su opinión al respecto. Gracias. ¿La mía? Sí, te tocó. Me tocó. Bueno, pues sí, efectivamente, se ha encontrado con que la comunidad internacional no todo el mundo reconoce a Palestina como tal, como Estado, entonces nos apartaríamos del concepto de Estado que necesita manejar la Corte Penal Internacional para poder juzgar, que es su objeto de estudio, ¿no? Esto también lo trabajamos este año en clase con los alumnos y algunos de ellos hicieron pósters relativos a este tema y me decían: sí, pero es que el Estado palestino sí es un Estado, es que da igual lo que diga la comunidad internacional, porque, a ver, al final, ¿cuántos Estados tienen que pertenecer a la comunidad internacional para darle el beneplácito y tal? Sí, pero es que aquí entramos en los intereses políticos. O sea, es que yo creo que al final, o sea, la mayoría de las respuestas dentro del derecho internacional penal acaban encontrando su respuesta final en el muro de la política. O sea, evidentemente un interés de Estados Unidos y interés de Israel en que no vaya adelante la cuestión. Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, Israel tampoco, ¿no? Al final, y tienen intereses en que además la situación de Palestina no se investigue. Entonces, yo creo que además, más allá de que se plantee si puede ser considerado como Estado o no de cara a que se pueda investigar en la Corte Penal Internacional, es que luego está el tema de la cooperación judicial para la recabación de pruebas y para la ejecución de sentencias. Entonces, aunque llegase el caso, como sí que se ha abierto la situación, hay que ir a recabar pruebas a un Estado determinado y hay que ir a recabar pruebas con una cooperación judicial y una cooperación de ese Estado en el que tú vas a ir a recabar esas pruebas. Entonces, a veces, aunque la cuestión jurídica de definición de una situación, como sería en este caso, hasta dónde ampliamos la jurisdicción territorial, a lo mejor se queda ensombrecida por una cuestión pragmática y práctica en el momento en que se vaya directamente a entrar a conocer de la situación de un modo más práctico. Entonces, no sé si el quid de la cuestión es solo hasta qué punto podemos considerarlo o no como Estado, porque de hecho la propia apertura ya da a entender que hay una situación, ¿no? O sea, ya de una manera manifiesta que la comunidad internacional sí está de acuerdo en considerar a Palestina como un Estado, porque está abriendo, o sea, eso es una opinión, pero al abrir la situación hace una especie como de aquiescencia. Pues es una opinión. Lo que yo decía, sí, es una opinión. O sea, el momento de abrirlo puede considerarse así, pero ¿cuál va a ser la política real en el momento de entrar a investigar? Yo creo que esa sería la trampa que va a bastardear al final el asunto. No sé si te contesta. ¿Cómo? Es un asunto complicado, me imagino, por varias... Sí, yo tampoco es un tema que maneje mucho, o sea, como no, tampoco me atrevo a decirte muchísimo más del tema, la verdad.
más que esa opinión, que es una opinión personal y que no sé si te aclara algo en concreto. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, sí que la ha reconocido la Corte a Palestina. Claro, por eso, Entonces pero en el pasamos momento, de eso. claro, la Corte la ha reconocido y la Corte o sea, es una manifestación de la comunidad internacional, ¿no? De la Corte. Yo me quedo con la Corte. Es ¿Tú crees que es lo de la Corte? Es que la comunidad internacional, sinceramente, yo ya no sé ni lo que es. Hombre, yo O creo sea, es que si me meten a Estados Unidos en relación con la Corte, yo no puedo considerar comunidad internacional. Sinceramente lo pienso. ¿Cómo? No entendí. Que si en la comunidad internacional nos basamos, o al menos siempre es la perspectiva de esa de Occidente o Estados Unidos y la comunidad internacional, que comienzan todos los presidentes de Estados Unidos a hablar. Entonces yo realmente ya no sé qué es lo digo sinceramente, no sé qué pensar de qué es la comunidad internacional. Pero, vale, yo creo que nadie. Pero esto ya es pero una acto por acto. Por Sí, eso, en ese sí, momento, en este si tú caso abres sí. una investigación, estás dando un visos de Sí. reconocimiento de ese, Sí, porque de los ese- crímenes son de ese universales. Estado como tal. Sí, eso sí. Pero luego la presión por parte de... Pues lo que quiero decir que luego el Sí, momento sí. de hacer eso plausible es cuando yo creo que se va a echar por tierra o se va... Y es el principio de reconocimiento de Estado. A Kosovo sí lo reconoce como Estado, España no, a Palestina, que sí que tienen fundamento jurídico de sobra, histórico. Pero bueno, yo soy moderado, es que me estoy conteniendo mucho. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones del derecho internacional consuetudinario, pero estoy pensando en si habría alguna posibilidad de limitar lo que puede ser la obstrucción a la justicia, ¿no? Pensando sobre todo en, por ejemplo, la administración Trump y cómo actuó frente a la fiscal de la Corte Penal cuando intentó empezar ciertas investigaciones, ¿no? Y cómo, siempre teniendo en cuenta que no es posible, digamos, castigar a un Estado por hacer eso, porque al final eran sanciones que afectaban simplemente a Estados Unidos, pero si podría actuarse, si existe alguna vía de escape para evitar que otros países empiecen a hacer eso y a evitar la inutilización de la Corte Penal Internacional. ¿Me habéis escuchado? Si no, resumo. Más o menos, pero es que... Es la retirada de no de pasaporte, sino de la inmunidad De en la- este caso, de la cuando se inmunidad. retiró a Bensouda. A Bensouda. Por parte de Estados Unidos, y podría haber algún frente judicial o político para evitar que otros estados, entiendo, miembros o no, también entiendo eso, pudieran actuar de forma similar a Estados Unidos. Pero es que lo que no he entendido es lo del derecho internacional consuetudinario. Bueno, me refería sobre todo a que o sea, teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional al final es un órgano al cual un Estado puede adherirse o no, y en el momento en que, digamos, sobrepasa lo que un Estado, es decir, si a un Estado no le gusta algo que está implementando la Corte, puede decidir retirarse, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede imponer una decisión a un Estado que no quiere ser parte o que quiere mantenerse al margen? Ah, vale. Es que no estaba difícil la pregunta, o sea, muy difícil. Bueno, no sé si quieres contestar tú. Yo complemento. ¿Qué? Complementamos. Vale. A ver, en principio, un Estado que no quiere ser parte, por el derecho internacional consuetudinario tendría que existir una norma de carácter sustantivo que permitiera que Estados no parte se vieran adheridos a esa norma, de modo que el resto de Estados, de una manera X, que exactamente no se me ocurre cuál, si no fuese a través de la Corte Internacional de Justicia entre Estados y Estados, pero esto es una elucubración, pudiesen imponer, pues no sé, una prohibición de la inmunidad, por ejemplo, algo así. ¿No? Esa sería una posibilidad. Pero espera, a ver, recopilamos la pregunta, porque sigue sin quedarme claro. No hay ninguna norma. No hay ninguna norma No en hay sí. nada. Si te quieres adherir, te adhieres, si no, Claro. no te adhieres. Si te quieres retirar, de hecho, te puedes retirar libremente. Como comunidad internacional, hasta no tienes, si no hay una norma, que no hay una norma para imponer a otro Estado una práctica determinada o una no práctica determinada, y no hay un tribunal o un órgano judicial o no judicial que la imponga, en sí, ¿cuál es la vía?
O sea, ya no solo depende de que exista la norma, sino tampoco si hay ningún mecanismo de imposición. Hasta donde yo sé. No. ¿O paso a otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Sí, hola. Una pregunta en general. ¿Creen que existe ahora mismo voluntad política o puede haber voluntad política a una contrarreforma de la reforma 1/2014? ¿Quién quiere? Había un proyecto, ¿no? Sí, Había- yo participé justamente en una comisión que presentamos, ¿no? digamos, a la ministra de Justicia, de reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fue un proyecto bastante acabado, ¿no? Bastante completo, donde restablecíamos el principio de justicia universal, regulábamos muy bien todos los demás aspectos del artículo 23, ¿no? Actualizándolos, pero ahí quedó. Creo que no alcanzó a pasar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del Ministerio de Justicia se envió al Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí no pasó. Sí. Había una plataforma, ¿verdad?, para intentar... Claro. Quiero decir que la voluntad política dentro, por lo menos dentro de algunos miembros del gobierno, existía y existe. Pero no es unánime, no hay, o no están las condiciones, no sé. Hay cuestiones de oportunidad, no lo sé. Pero como digo, ¿no? A mí me consta que hay personas que sí que tienen la voluntad política de reformar, ¿no? el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y restablecer el principio de justicia universal, mejorado incluso a lo que estaba anteriormente en del texto del año 1985. ¿No? Pero ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Si no, formulo yo ya la última. Bien, pues voy a formular yo una así, a raíz de lo que ha dicho el asistente en relación con la voluntad política. ¿Pensáis que tal y como está la situación actual también de la voluntad política internacional, se podría lograr, creo que ya sé la respuesta, pero es interesante, realizar un tratado de regulando el principio de jurisdicción universal y haciéndolo obligatorio para los estados? Porque esa realmente es, creo que es una idea. O si no, ahora podré lograr un consenso a posteriori sobre regulación de la jurisdicción universal, pero en un tratado concretamente, no en tratados dispersos como los convenios de Ginebra, tortura, sino en un tratado concreto. Una reforma del Estatuto de Roma. Sí, es que el Estatuto de Roma, y Cayambo lo dice, que es parte orgánica, parte sustantiva, parte procesal. Ha hecho un gran descubrimiento Cayambos ahí. Eso sí, pero claro, como tiene tanto relieve... Es muy listo. Entonces, se podría, porque la voluntad política a nivel internacional... Pero, a ver... La regulación de la jurisdicción universal, pero como obligación para los estados que se adhieran al tratado. Claro, porque no pero creo que entonces habría que hacer un tratado sustantivo también. Y Claro. entonces a lo mejor sí que es la idea que ella tiene del Estatuto de Roma. O sea, me explico, si el único que tiene establecida la jurisdicción universal como tal, digamos, o el principio de extraditar o juzgar, es la Convención de Ginebra, y vamos a entender que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad no está tan especificado que exista una obligación, sino una potestad, habría que hacer un tratado internacional en el que se recogiesen cada uno de esos crímenes, cada uno de los delitos de carácter sustantivo y además incluir ese principio que sería de carácter procesal. Claro. Pero tendría que estar de la mano de esa otra definición. Entonces, volver a definir otra vez los crímenes, a lo mejor, como decía Jordi, ese era el momento. Pero entonces a lo mejor la idea sí es modificar lo que ya tenemos conforme al estatuto, más que
esperar a que la voluntad de los Estados se vuelva a reunir en la creación de un nuevo tratado internacional que por una parte recoja y defina los crímenes internacionales y por otra parte el derecho procesal y por otra parte un principio de carácter de jurisdicción universal, me parece súper complicado. Y la voluntad política ya ni te cuento. Si esa era... La voluntad política ya es Macondo, como García Márquez. O sea, y ampliar los crímenes del estatuto, el famoso ecocidio, que realmente a mí la definición que hicieron no me gusta del todo, pero es posible porque realmente el siglo XX fue el siglo de la ampliación e internacionalización de los derechos humanos. Yo creo que el siglo XXI también tiene que ir por la vía de los reconocimiento de los derechos de naturaleza, que América Latina creo que nos lleva años luz en esta materia. sí. Entonces, ¿veis viable realmente esa conciencia en relación con el ecocidio? Sí, pero en la última sesión se había quedado paralizado el asunto, ¿no? Sí, no sé, está en stand-by. Está en stand-by, está paralizado, no se ponen de acuerdo tampoco con una definición concreta. Repsol en este momento tiene un grave conflicto en Perú. Contaminó 100 kilómetros del litoral peruano. Poco se sabe aquí de eso, pero así es. Claro que el ecocidio, primero hay que definir qué entendemos por ecocidio, si ¿no? se ponen de Es un término acuerdo que con la suena muy definición. bonito, pero ¿qué comportamientos vamos a considerar dentro de este término genérico de ecocidio, ¿no? Y que a mi juicio sí que habría que entrar, ¿no? Tendríamos que entrar a preocuparnos, ¿no? De la naturaleza y de los recursos de la naturaleza, es decir, que extraemos de la naturaleza como si fueran, ¿no? Infinitos, ¿no? Como si fueran inagotables. Claro, ¿hasta dónde? Yo esto espero que salga adelante, si me permitís así, en relación que hemos hecho mucho esfuerzo para que el Mar Menor llegue al Congreso y entonces si se reconociera eso sería el primero en Europa, que yo creo, en cuanto a personalidad jurídica. Claro. Pero claro, va a decir ecocidio. Paul Higgins, recuerdo que definía que incluso podía ser juzgado el ecocidio en relación con un fenómeno natural. Yo no llego hasta ahí. O sea, no, ya hay que pararse. No, por eso pero la idea en sí misma es buena. Yo creo que sí es necesario, ¿no? Toda una regulación de la utilización de los recursos naturales y la responsabilidad por los daños que se puedan producir por la naturaleza. Responsabilidad penal y no penal, ¿no? Eso, obviamente, pero claro que sí. Creo que sí, que es necesario, ¿no? Es obligado, diría yo. Vale, pues muchas gracias. Gracias a los asistentes y finaliza en este caso el debate y espero que nos volvamos a reunir de nuevo y creo que merecen un aplauso.